Gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? Yo estoy muy contento porque el Señor nos permite poco a poco, ¿verdad?, ir retomando, ¿verdad?, nuestra vida eclesiástica. Gracias a Dios. ¿Está usted contento porque ve a sus hermanos? ¿Verdad? Gracias a Dios. Es una bendición, hermanos. Es una bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes conocieron al hermano Fernando Santiago, ¿verdad? En estos momentos nuestros hermanos están ahí con él, ya para ser cremado. Pero conocer a una persona, abrazarlo, platicar con él, con ella, comer juntos, reír juntos, llorar juntos, es una bendición, hermanos. Es algo que llena nuestro corazón. Y es algo que no habíamos podido hacer durante mucho tiempo, ¿verdad? Y debemos todavía mantener el cuidado, ¿verdad?, que debemos de tener siempre. Pero podemos ya vernos, hermanos, podemos darnos un apretón de manos, después póngase usted gel, ¿verdad? Pero podemos hacerlo y podemos dar gracias a Dios. Y es una bendición ver a cada uno de ustedes. Y faltan todavía algunos de nuestros hermanos a los cuales todavía no vemos aquí. Pero Dios quiera, hermanos, que pronto ya esta iglesia esté a reventar, ¿verdad? Como debe de ser, como debe de ser. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, reciban de parte de la familia Vázquez Gutiérrez, que es la familia de nuestro hermano Manuelito, su agradecimiento por sus oraciones, ¿verdad? Ellos comprenden, ¿verdad?, que pudo haber sido difícil el estar con ellos, pero les agradecen sus oraciones. Y obviamente ellos no pueden estar aquí hoy, pero gracias a Dios, hermanos, por todo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Bueno, estamos, hermanos, en San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Y la palabra de Dios siempre, en todo lo que nos habla, en cualquiera de los temas que nos presenta, siempre trae alimento para nuestra vida. Y es lo que nosotros necesitamos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. De toda palabra. La palabra que nos gusta y la palabra que no nos gusta, ¿verdad? Aquella que nos lleva a imaginar cosas muy bonitas, muy agradables como el cielo, pero también aquella que nos lleva a ver cómo es el infierno y lo que van a padecer los que estén allí. Así que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es buena, ¿verdad? Porque mientras estamos con vida, el Señor nos da la oportunidad de absolutamente todo. Les invito a que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias. Señor, es tiempo de meditar en tu palabra. Y la necesitamos, Señor, urgentemente. Es nuestra vida, es nuestro alimento. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos permitas, Padre, poder meditar en ella con gozo, con alegría, con paz. Pedimos tu bendición, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a todos, que dirija nuestras vidas. Estamos listos, Señor, estamos dispuestos, estamos preparados para ser guiados, pero necesitamos, Señor, que tú, mi Dios, lo apruebes y que tú lo respaldes. Señor, te damos gracias por todo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, este versículo, San Mateo capítulo 11, versículo 12, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, porque lo que necesitamos nosotros es tener la seguridad de que estamos viviendo en el reino de Dios. Gracias a Dios. Y bueno, ¿dónde empieza Juan el Bautista o cómo sabemos de él? El último de los profetas del Antiguo Testamento se llama ¿cómo? Malaquías. Malaquías es el último de los profetas, es el último libro
del Antiguo Testamento, pero es el último de los profetas menores. Gracias a Dios. Amados hermanos, después de que el profeta Malaquías termina su ministerio, pasaron entre 400 y 450 años, se le llama de silencio. ¿Por qué de silencio? Porque en todo ese tiempo no hubo nadie, no hubo ningún profeta, no hubo ninguna voz que hablara de Dios. Antes de eso tenemos a todos los profetas del Antiguo Testamento hablando uno tras otro, ¿verdad? Antes del exilio, durante el exilio, después del exilio. Pero después de que el profeta Malaquías cerró su boca, dando por terminada su tiempo profético, amados hermanos, hay un tiempo que se le conoce como el tiempo del silencio. Es el tiempo que se conoce también como intertestamentario, es decir, entre testamentos. Entre el Antiguo Testamento, entre el Nuevo Testamento, es un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario. Es el tiempo cuando se descubren por allá los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? No crea usted que porque son fragmentos bíblicos, fragmentos de los textos bíblicos, son así muy antiguos, no. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, nos dice que durante ese tiempo no hubo absolutamente nadie que hablara de Dios. La palabra de Dios no se escuchó por ningún lado, por ningún lado. En ese tiempo surgieron los grupos que conocemos en la Biblia, como los fariseos, por ejemplo, como los sidonios, ¿verdad? O sea, de ahí los saduceos, de allí fueron empezando a formarse, tal vez por la necesidad de escuchar de Dios. Y tomaron fuerza, ¿verdad? Ya en los tiempos de Jesús ya eran grupos muy fuertes. Eran grupos políticos, no crea usted que eran grupos religiosos. Después fueron tomando forma religiosa, pero eran grupos políticos más que religiosos. El grupo de los saduceos, por ejemplo, era el grupo de los riquitos, de los riquillos, ¿verdad? De los que tenían poder económico, ¿verdad? Y no cualquiera podía pertenecer al grupo de los saduceos, ¿verdad? Y la fuerza más grande era el grupo de los fariseos. Así que en ese tiempo, amados hermanos, no había palabra de Dios después de que el profeta Malaquías dio a conocer su última voz profética. Pero, amados hermanos, de repente aparece por allí en el desierto una voz, ¿verdad? Predicando el arrepentimiento de pecados. Y es un hombre que es raro porque va vestido como si fuera el profeta Elías, ¿verdad? Con un vestido de pelo de camello, tiene un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre, ¿verdad? Yo no sé quién pudiera ser o parecerse a él, pero apareció este hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es un hombre poderoso. La palabra de Dios lo presenta como el más grande de los profetas. Imagínese usted, si hablamos del profeta Elías, si hablamos del profeta Moisés, ¿verdad? Son grandes hombres, ¿verdad? Del profeta Isaías, ¿verdad? Son grandes hombres de Dios. Pero la palabra de Dios en labios del Señor Jesucristo dice que el profeta Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas. Pero dice además que cualquiera que sea más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Así que imagínese usted cómo nos presenta el Señor a las personas que están ahora viviendo bajo el tiempo de la gracia de Jesucristo, bajo el tiempo de la palabra de Dios que viene en labios del Señor Jesucristo, y que cualquier persona que viva de acuerdo a la palabra de Dios, porque a eso se refiere, cualquier cristiano en nuestro lenguaje, cualquier persona que viva de acuerdo a la palabra de Dios, dice el Señor, en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor. Y el mensaje de Juan el Bautista es, amados hermanos, es fuerte. Ustedes lo conocen. Generación de víboras, ¿verdad? Él no temía enfrentarse a los fariseos, ¿verdad?
con, con, pues con sus significados acerca de esto. Pero les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? No digan que son hijos de Abraham, les decía Juan el Bautista, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, decía, ¿verdad? Y en otras palabras más cristianas, podríamos decir, él les decía y les pedía, haced pues frutos que sean dignos de arrepentimiento. Y los hacía temblar, ¿verdad? Los hacía enojar, los hacía murmurar, pero nadie se le iba vivo. Y la palabra de Dios dice que grandes multitudes venían a verlo, a escucharlo, porque él estaba ya en el desierto, en el río Jordán, y grandes multitudes venían a escucharlo predicar, pero también hacían colas tremendas, amados hermanos, para bautizarse, porque es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, es viva y eficaz, Hebreos 4:12. Y porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra fuerte de Juan el Bautista, amados hermanos, hacía no solamente pensar, no solamente reflexionar, no solamente recapacitar, sino los hacía enojarse de tal manera que tenían que reconocer su condición. Y entonces, públicamente, porque así se hacía, cualquier persona que venía a bautizarse al río Jordán con Juan el Bautista tenía que confesar públicamente sus pecados. Ahí podía usted escuchar a cada uno de los que se bautizaban primero decir cuáles eran sus pecados por los cuales le estaba pidiendo perdón a Dios. Yo no sé si sería bueno que lo hiciéramos también así aquí, ¿verdad? Sería interesante. Gracias a Dios porque el Señor nos permite en su misericordia, ahí en la voz interna de nuestro corazón, decirle, Señor, perdóname. Y el Señor ya sabe a lo que nos referimos, ¿verdad? ¿Usted agradece eso? ¿O preferiría que la palabra de Dios dijera, tienen que pararse enfrente y tienen que decir sus pecados para que yo les pueda perdonar? ¿Verdad? Gracias a Dios, el Señor es muy bueno, ¿verdad? Y nos protege también, nos comprende y nos da muchas facilidades para que nosotros podamos tener una buena relación con Él. Pero amados hermanos, el mensaje de Juan el Bautista es un mensaje poderoso, es un mensaje potente, pero saben, también, amados hermanos, es un mensaje lleno de violencia. Es un mensaje lleno de violencia. La semana pasada escuchamos de parte de Dios un mensaje acerca de la no violencia. ¿Se acuerdan ustedes? Y fue un mensaje hermoso. Pero la palabra de Dios también nos habla de violencia. Y existen, amados hermanos, dos tipos de violencia. Existe la violencia carnal, la cual algunos ejercen contra su prójimo. En esta violencia, amados hermanos, no debemos de caer, no la debemos practicar, porque es una violencia física, es una violencia económica, es una violencia sexual, psicológica, emocional, verbal, y yo no sé qué otras, ¿verdad? Otros términos se pudieran aplicar a la violencia. Es una violencia contra la cual, aun cuando las personas no tienen temor de Dios, aun cuando las personas no se someten a Dios, la buscan, ¿no? Por ejemplo, ahora en el fútbol están haciendo algunas cosas interesantes para, dicen ellos, erradicar la violencia física, la violencia carnal, la violencia que proviene de una persona que no tiene temor de Dios. Miguel Ángel Ferrando es un profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile, es un sacerdote. Y en su artículo llamado El mensaje de Jesús a una sociedad violenta, él dice que la violencia
carnal, se trata siempre de un acto de poder. Es realizado por el hombre que se impone contra la voluntad del que lo sufre, por el solo mérito de la fuerza superior de quien lo realiza. Eso es violencia. Cuando usted no deja hablar a otra persona, es violencia. Cuando usted quiere imponer su punto de vista o su autoridad o su poder que tiene sobre otra persona sin que la persona esté de acuerdo, eso es violencia. La violencia, amados hermanos, se presenta cuando una persona hostil satisface sus deseos pisoteando a los demás. La violencia es la acción que lesiona o daña intencionalmente a una persona sin su autorización y contra su voluntad. Esto es lo que dice que es lo que es la violencia, ¿verdad? El sacerdote Miguel Ángel Ferrando. Es una violencia en la que no debemos de caer, es una violencia que no debemos de practicar, porque el Señor no nos enseña este tipo de violencia, nos dice que nos alejemos, ¿verdad? Nos dice que busquemos la paz y que además la sigamos, ¿verdad? Gracias a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces, ¿cómo es que habla de violencia la palabra de Dios? Porque este versículo lo dice. Vean ustedes, versículo 12, San Mateo capítulo 11, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan. ¿Usted quiere arrebatar el cielo? ¿Usted quiere el cielo para usted? Eso quiere decir arrebatar, quitárselo a otros. Eso quiere decir, hermanos. Y la palabra de Dios dice que usted debe de tener su corona bien firme, bien agarrada. ¿Para qué? Dice el Señor, para que no venga otro y se la quite. Así dice. Por lo tanto, hay que ser violento. Hay que ser violento para que no nos quiten nuestra corona, para que nadie nos quite nuestra corona. En otro aspecto de este tema, el Señor dice que los hijos del reino, dice, serán pasados por alto, serán traspasados, dice, por todos aquellos que han cometido todo tipo de pecados. Usa estas palabras, las rameras, dice, los pecadores, dice, vendrán y ocuparán vuestros lugares. Y los hijos del reino, dice, serán quitados, ¿verdad? Porque los que vienen atrás, por eso dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Por eso lo dice la palabra de Dios. Porque los que abrazan, amados hermanos, con gozo, con paz, pero con violencia, es decir, con fuerza, no se dejan quitar el reino de Dios, amados hermanos. Ellos, aunque hayan cometido todo tipo de pecados, pero si se arrepienten, ¿verdad? En el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, si confiesan sus pecados, dice Juan, y vienen al Señor para que todos sus pecados sean limpiados, como dice Isaías también, amados hermanos, ellos tendrán acceso al reino de los cielos, perdón. Ellos tendrán acceso al reino de los cielos. Por eso, amados hermanos, todos aquellos que estamos en el camino del Señor, necesitamos ser firmes en nuestra vida espiritual. Por eso existe la violencia no carnal, sino la violencia espiritual. Es una violencia en la cual todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios debemos ejercer. Es la violencia en la cual todos debemos de vivir y es la violencia en la cual todos debemos de practicar. Para arrebatar el reino de Dios no se puede ser pusilánime. Para arrebatar con violencia el reino de Dios, amados hermanos, no se puede ser mediocre. Son los términos afines que utiliza la palabra de Dios. Porque esta violencia, amados hermanos, es la que nos permite, como hijos de Dios, resistir al diablo. No se puede resistir al diablo siendo débil. No se puede resistir al diablo dejándole que entre a nuestros pensamientos, dejándole que nos
intimide, dejándole que nos engañe. No se puede. Por eso la palabra de Dios dice que debemos ser violentos para arrancar el reino de los cielos. Esta violencia es la que debemos de practicar. La violencia espiritual, amados hermanos, es la que nos permite no ceder ante la tentación. ¿Por qué cedemos ante la tentación? Porque le damos lugar, porque la acariciamos, porque nos ponemos a platicar con ella, porque le damos lugar, le damos permiso para que vaya tomando forma en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Y cuando venimos a ver, dice Santiago capítulo 1, da a luz el pecado. Por eso, amados hermanos, también, amados hermanos, la violencia espiritual nos lleva a no pecar. A no pecar. Y este es un término que debemos tenerlo bien claro. Somos seres humanos y la tendencia es siempre a pecar. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón, que nosotros lo pidamos y que le dejemos que nos guíe. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando pecamos, ¿qué dice Juan? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero también en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, nos hablan acerca de que la gracia de Dios no la debemos tomar como un pretexto para el libertinaje, para estar pecando continuamente, al cabo que Dios me perdona, al cabo que Dios es bueno, y voy a estar pidiendo perdón a cada rato por lo mismo, por el mismo pecado. No, sino que la gracia de Dios debe de ser suficiente para mantenernos firmes en el Señor. Por eso debemos ser violentos para decir: Señor, ayúdame, aquí está mi vida, yo quiero caminar contigo, es mi decisión. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, la violencia espiritual nos ayuda para obedecer a Dios, para leer la palabra de Dios. ¿Usted lee la palabra de Dios? ¿Usted es cristiano? ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? No lo sé, pero lee la palabra de Dios. ¿Usted la lee diario? ¿Le gusta leerla? Eso es lo que nos determina, amados hermanos, qué tan violentos somos o qué tan pusilánimes somos para las cosas de Dios. ¿Somos firmes? ¿Nos enojamos cuando algo o alguien quiere alejarnos de la obediencia al Señor? ¿O nos juntamos con ellos? Tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, para que nosotros tomemos la decisión de consagrarnos al Señor. Ser violentos, amados hermanos, para perdonar las ofensas. Las ofensas las traemos allí, en la mente, las traemos en el corazón. Y aquello que tuvimos con alguna otra persona hace 20 años, todavía lo traemos recordando, ¿verdad? Y cuando vemos a la persona, todavía le recordamos lo que nos hizo hace 20 o 30 años. Eso no es posible, amados hermanos. Necesitamos ser violentos para erradicar todo eso, para ser libres en el Señor. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por eso la palabra de Dios, amados hermanos, nos dice que debemos ser violentos, amados hermanos, para leer la palabra de Dios, para perdonar las ofensas, para consagrarnos a Dios, para someternos al Señor, para servir a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Es muy fácil caer en la violencia carnal. Usted tiene poder económico, es muy fácil humillar a los demás. Usted tiene poder social, es muy fácil humillar a los demás. Estamos en una sociedad machista, es muy fácil humillar al esposo o a la esposa, a los compañeros, a los amigos. Es muy fácil hacer acepción de personas entre hijos de Dios, porque es una violencia carnal, no espiritual. Porque cuando nos dejamos dominar por las influencias del enemigo, entonces, amados hermanos,
somos presa fácil. Pensamos que nosotros somos los poderosos porque estamos haciendo algo, ¿verdad?, que nos pone como superiores a los demás, pero en realidad lo que estamos haciendo somos monigotes en las manos del diablo. Pero la palabra de Dios nos dice que podemos ser poderosos en el Señor. Podemos ser, algunos usan palabras, ¿verdad?, así domingueras, podemos ser guerreros en el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Significa ser valientes, amados hermanos, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, para ser humildes de corazón, para amar de verdad, para perdonar, para pedir perdón, para humillarse delante de Dios, para someterse a Dios, para obedecer a Dios, para servir a Dios, para vivir una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. Ese tipo de violencia, amados hermanos, no es contra las personas como lo es la violencia carnal. No lo es contra el esposo, no lo es contra la esposa, no lo es contra las personas, amados hermanos, es contra el enemigo, amados hermanos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Lo tenemos claro eso, amados hermanos? Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, pero tenemos que ser violentos porque viene, amados hermanos, la carnalidad a impedirnos leer la palabra de Dios. Tenemos que leerla y tenemos que leerla bien. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque es nuestro alimento. Tenemos que orar, tenemos que someternos al Señor. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, este versículo dice, versículo 12, capítulo 11 de San Mateo, desde los tiempos de Juan el Bautista, amados hermanos. ¿Por qué no dice desde los profetas? ¿Por qué no dice desde Génesis? Amados hermanos, vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Desde los tiempos, desde los días, dice, de Juan el Bautista. Porque con Juan el Bautista viene el nuevo pacto, amados hermanos, con Jesucristo. Juan el Bautista viene anunciando a Jesucristo el arrepentimiento de pecados. Yo no sé si ha leído usted en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le pidió Dios al pueblo de Israel, por ejemplo, que se arrepintiera de sus pecados? Solamente lo podemos hacer en Jesucristo. Por eso es desde los tiempos de Juan el Bautista. Todas las nuevas dispensaciones, amados hermanos, todas las nuevas generaciones que se desprenden a partir de Juan el Bautista hasta nuestros días y hasta que el Señor venga, amados hermanos, todos seremos juzgados bajo los preceptos, bajo los mandamientos del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, es importante. El Señor Jesucristo, teniendo problemas para continuar en su camino hacia Jerusalén, le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No es con Pedro el asunto. Vean ustedes, amados hermanos, no es con Pedro el asunto. El asunto es con quien quiere influir en Pedro para quitar a Jesús de su camino, aunque Jesús iba a morir. Pero Jesús le dice con violencia, quítate de delante de mí. Eso le dice usted a la persona que le dice, no vayas al templo, no leas tu Biblia, ¿verdad? U otro tipo de situaciones. Necesitamos, amados hermanos, dice el Señor, aprendan de mí, ¿verdad? Y cuando Él dice que soy manso y humilde de corazón, no quiere decir apocados, no quiere decir cobardes, no quiere decir que dejemos que nos hagan lo que quieran los demás, no. Es humildes de corazón para dejar que el Espíritu de Dios dirija, llene, nos ordene, amados hermanos, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero debemos ser violentos para asegurar que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, que nada ni nadie lo impida. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, porque podemos reconocer en nuestra vida que el Señor es poderoso. Usted se conoce, usted sabe cómo es.
esa personalidad que Dios le dio. Dios es el único que ha podido hacer una obra maravillosa en su corazón y por lo cual usted reconoce que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Vean ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vean ustedes, amados hermanos, que a Dios no le gusta para nada la no violencia espiritual. Dios quiere que seamos violentos. Lo confirma el capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 10 al 12. Vean ustedes, amados hermanos. Dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermanos. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Lo están leyendo ahí? Gracias a Dios. Dice: el que es injusto, ¿cómo debe de ser? Si alguien, amados hermanos, ¿qué quiere decir esto? Si alguien de veras en su corazón ha decidido no seguir a Dios, no, como dicen por allí, no se atormente viniendo al templo, no se atormente leyendo la Biblia. Si usted ha decidido definitivamente dedicarse a todo lo que sea contra Dios, hágalo y disfrute de eso. ¿Por qué malogra su vida tratando de darle gusto a las personas cuando usted definitivamente no lo quiere hacer? Lo que sí debe de tomar en cuenta es que aunque venga al templo, aunque ore, aunque lea la Biblia, de todas maneras, dice el capítulo 3 de Apocalipsis, dice: por cuanto eres ni frío ni caliente. ¿Qué dice? ¿Sí? No hay definición. Pero ya es una decisión de la persona definitiva. El que sea injusto, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, ¿qué dice, hermanos? Sea inmundo todavía. El que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ya sea que esté de un lado o del otro, hágalo bien. ¿Verdad? Aquí el asunto es de qué lado está, ¿verdad? Y ahora que tuvimos la oportunidad de compartir la palabra de Dios el día de ayer y el día de hoy con nuestros hermanos en el velorio, pues tenemos que tocar este tema, tenemos que tocar estos puntos. Una vez que el Señor nos llama o una vez que el Señor viene, se acabó todo. No hay más oportunidad. ¿Cuántas veces se ha dicho, quién nos asegura el día de mañana? Muchas veces. ¿Quién nos asegura que mañana estaremos vivos? Lo hemos dicho muchas veces. Y es que no lo sabemos. Nadie lo sabe. Gracias a Dios, porque cada día que Dios nos da, dice el Señor, es una nueva misericordia. Con todo lo que viene, una nueva misericordia para que podamos realizar nuestras actividades, una nueva misericordia para que podamos, no sé, casarnos si es que ese día nos íbamos a casar, para poder presentar el examen si es que ese día íbamos a presentar un examen, para disfrutar un día de campo si es que ese día habíamos programado un día de campo, ¿verdad? Pero principalmente, amados hermanos, es un día para venir a estar a cuentas con Dios. Principalmente. Por eso, amados hermanos, ya sea que estemos de un lado o que estemos del otro, dice el Señor: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según haya sido su decisión. No es decisión de Dios, amados hermanos.
Dios no va a venir a agarrarle de la manita. Dios le muestra su palabra y su alimento para que usted, ¿verdad?, tome su propia decisión y de acuerdo a la decisión que usted haya tomado, entonces así será su vida en la eternidad, ¿verdad? Lo sabemos eso. Pero la palabra de Dios nos dice que estos versículos y muchos otros más versículos nos hablan acerca de la violencia espiritual que debemos estar viviendo o en la cual debemos estar viviendo, porque, amados hermanos, tenemos una guerra continua, amados hermanos, una guerra. ¿Saben contra quién? Contra nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo que el mayor enemigo del hombre es el mismo hombre. Por eso dice Santiago, el que puede dominar su propia lengua, ese es un hombre perfecto, ¿verdad? Queremos dominar la lengua de los demás. Y dicen por allí, muchos quieren hablar en lenguas y muchas lenguas, pero no pueden dominar ni la suya, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, la violencia espiritual es un tema tan importante que debemos nosotros sumergirnos en el Señor y decirle: Señor, ayúdame, yo necesito tu ayuda, yo necesito que me ayudes a entender, a comprender, a tomar decisiones, a vivir de acuerdo a lo que tú me enseñas en mi vida diaria, en lo que yo hago, en lo que yo me desenvuelvo, a disfrutar mi relación contigo y a hacer lo que tú me has enseñado, para que mi corazón siempre esté en paz. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, hermanos. Romanos 12:21 nos dice, amados hermanos, que la violencia espiritual no es para ser vencidos de lo malo, sino para vencer con el bien el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Usted debe ser violento o violenta, no para que viva conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Gracias a Dios. Amados hermanos, el tema habla por sí mismo. Entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, pero aunque muchos queremos seguir a Jesús, la verdad es que pocos quieren cargar la cruz. Seguimos a Jesús, pero cuando llega el momento de la cruz, nos hacemos a un lado. Pero gracias a Dios, porque el Señor en su amor y en su misericordia, una vez más en este día, gracias a Dios, el Señor nos vuelve a mostrar su amor y su bondad al extendernos su misericordia en otra oportunidad. ¿Habrá alguien que la quiera aprovechar? El altar ya está abierto, ¿verdad? Recuerden ustedes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo estuvo el mensaje hoy? Algunas personas me dicen allá afuera, me dicen: órale, ahora sí piedrico. No, hermanos. Otras personas me han preguntado y me dicen: ¿está usted enojado? No, hermanos. Creo que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y todos los mensajes que escuchamos de la palabra de Dios son buenos para nuestra vida. Por eso, si alguno necesita y esta palabra de Dios le ha hecho bien a su corazón, entonces sea violento, deje a un lado el qué dirán, busque a Dios, porque el Señor necesita hombres y mujeres violentos que bendecir. Él quiere bendecir. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres violentos? Bueno, el altar está abierto. Yo sé que usted puede orar allí en su lugar, pero necesitamos ser violentos con el Señor, no con las personas, para que el Señor pueda ver nuestra decisión de nuestro corazón, nuestra necesidad, pero es nuestra propia necesidad la que nos impulsa a buscar a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias porque eres bueno,
porque tú nos das el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, que en labios de Juan el Bautista, Señor, estas palabras son relativamente muy sencillas y muy por debajo de la forma en que hablaba Juan el Bautista. Pero, Señor, aún así, muchas personas venían, multitudes venían y se bautizaban arrepentidos y bautizándose, pidiendo el perdón de sus pecados. Señor, te doy gracias porque el día de hoy todavía tu palabra santa resuena, Señor. Tu palabra santa todavía se oye con poder, mi Dios. Y todavía el día de hoy podemos venir ante tu presencia para decirte, Señor, aquí estoy. Perdóname, ayúdame. Necesitamos de tu gracia. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestras situaciones, conoces, Señor, nuestras condiciones en las cuales vivimos, en las cuales nos movemos. Pero, Señor, te conocemos a ti y sabemos que tú tienes todo poder para quitar cualquier indicio de maldad, para quitar cualquier indicio de pecado, para cambiar los corazones, para transformar las vidas, para hacernos nuevas criaturas, para quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, para perdonar los pecados, para limpiar, Señor, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A ti, Señor, sea la honra y la gloria. Venimos ante ti, Señor, en un acto, tal vez, Señor, buscando esa violencia, tal vez buscando, Señor, ese acto que nos permita, Señor, poder presentarnos delante de ti, alejarnos de aquello que nos está impidiendo o que nos ha estado impidiendo durante mucho tiempo, Señor, el ser las personas que tú quieres, Señor, aquellas personas que se alimentan de tu palabra, aquellas personas que te buscan en oración, aquellas personas que se someten a ti, aquellas personas, Señor, que te sirven, aquellas personas que dan testimonio público de que tú eres su Señor. Esas personas queremos ser, esas personas queremos que se renueven en nosotros, Padre, para que, mi Dios, tu nombre sea glorificado, para que nosotros seamos personas vivas, Señor, en medio de esta sociedad muerta, Padre Santo, y que tu iglesia, Señor, que tu nombre, Señor, resuene en medio de esta comunidad. Señor, te damos gracias. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice los matrimonios, bendice nuestros niños, bendice, mi Dios, a nuestros jóvenes, bendice, Padre Santo, a todas las personas, nuestros hermanos mayores, adultos, Señor, que todos, Señor, como un solo hombre, Señor, nos obliguemos ante ti y vengamos a ser ese ejército, mi Dios, esos guerreros, Padre Santo, que pelean, Señor, con saña, mi Dios, para que nuestra vida espiritual permanezca firme, para que no, Señor, nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, sino para que permanezcamos firmes en ti, Señor, con la doctrina de la palabra de Dios. Señor, gracias. Haz tu obra en nosotros, Padre. Señor, estamos aquí porque deseamos que tú seas nuestro Señor. Y si tú eres nuestro Señor, entonces nosotros estamos dispuestos a obedecerte. Ayúdanos para que esa obra de santidad se haga en nuestras vidas, esa obra de consagración, esa obra, Señor, que te busca, que te alaba, que te glorifica, que te honra en medio de esta sociedad tan perdida ya, Señor, tan echada a perder ya, Señor. Pero tú sigues siendo el mismo y tu pueblo es un pueblo santo, por el cual tú viniste, Señor, por el cual tú moriste, y tu muerte, Señor, y tu sangre preciosa derramada en la cruz sigue siendo eficaz, Señor, para limpiar los corazones. Señor, gracias porque eres tú el que haces la obra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias. En el nombre de Jesús pongo en tus manos la vida y el corazón de toda la iglesia, de todos mis hermanos que están aquí en el altar, de todos mis hermanos que están en sus lugares, de todos mis hermanos que están en sus casas. Señor, a ti sea la honra y la gloria. Bendito sea, Señor. Gracias por sanar, no solamente físicamente, porque, Señor, gracias por recibir, por hacernos receptores de tu sanidad divina, Señor, pero principalmente
de tu sanidad, mi Dios, de nuestros corazones, de nuestras almas. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo rogamos. Perdónanos, ayúdanos. Somos personas que necesitan tu ayuda y estamos seguros que estando contigo estamos en las mejores manos. Señor, bendice a la iglesia, levántala, Señor, levántala para tu honra y para tu gloria. Padre Santo, a ti, mi Dios, sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y nos ayude cada día a caminar mejor en nuestra vida espiritual.